Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama Parábolas del Reino. Vamos a estudiar el capítulo 13 de Mateo. Por favor, marquen ahí, búsquenlo y no muevan de aquí con una marquita porque ese va a ser el centro del mensaje. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta tremenda bendición que tú nos das una vez más, Señor. Estar reunidos en tu nombre, Señor. Oh, tu palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí estamos juntos, Señor. Padre, gracias por la sanidad de los hermanos que no han podido venir, Señor. Tú los sanas, Señor. Y nosotros también somos sanados por tu palabra, Señor. Padre, gracias, porque tu palabra es la sanidad nuestra, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra, Espíritu Santo, abre nuestro corazón para poder entender el mensaje que tú nos vas a dar hoy, Señor. Tú vas a hablar de nosotros. Tú eres el sembrador, Señor. Nosotros somos el terreno, la tierra donde tú siembras la palabra, Señor. Y tú nos vas a tomar un examen de conciencia a cada uno de nosotros para ver qué clase de terreno somos, qué clase de personas somos. Si te amamos a ti, recibimos la semilla de tu palabra y la obedecemos. Y si somos ingratos, no nos importa tu palabra. Señor, ayúdanos a entender lo que significa para ti sembrar la palabra en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Parábolas del Reino, capítulo 13. Amados hermanos, veamos lo que sucede con la siembra de la palabra de Dios en para ti o para ti. No, cada uno de nosotros. Yo cojo para mí y cada uno de nosotros cojan para usted y examinemos nuestro corazón, nuestra vida, para ver lo que el Señor está haciendo. En el verso 1. En Mateo 13, vamos versículo 1 al 3. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí comienza el mensaje: he aquí, el sembrador salió a sembrar, dice el Señor. En esta parábola, amados hermanos, el Señor describe los resultados de la predicación del Evangelio y las condiciones espirituales que prevalecerán en la tierra por parte de la Iglesia de Cristo hasta el final, hasta el fin del mundo. Veamos 3 puntos claves. Número 1, vemos aquí que en la mayoría de estas parábolas Cristo enseña que habrá lo bueno y lo malo en su iglesia. Él nos avisa. Hay lo bueno y lo malo en la iglesia. Y cada grupo tiene que haber algo bueno y malo. Porque esa es la escritura. Y al menos en la iglesia grande, pues, mucha más razón. Número 2, el Señor cuenta estas parábolas, o sea, nos narra estas parábolas para avisar a sus discípulos o estudiantes, como somos nosotros, de que estemos alerta al mal dentro de la iglesia, a lo malo, a lo que esté funcionando mal. Y número 3, explica que las parábolas son historias de la vida diaria, son historias verdaderas que ilustran ciertas verdades espirituales. Esas son las parábolas, son dichos, son proverbios, pero con sabiduría de Dios para darnos a entender con mayor facilidad, o sea, una verdad comparativa, comparando. Ahora vamos al verso del 4 al 9, Mateo 13, del 4 al 9. Y dice así: y mientras sembraba,
el Señor, que Dios, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Imaginémonos que el Señor va sembrando por el camino ahí, va poniendo las semillas de la palabra de Dios, y nosotros estamos en el camino. Entonces, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron la semilla, la palabra. No aprovecharon, se dejaron que se la quiten las aves. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Se secó esa plantita, la semilla se secó, y así también nos secamos nosotros cuando la palabra de Dios no permanece en nosotros. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y nos dice el Señor: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien claro nos dice el Señor. Vemos entonces, amados, que Cristo narra el proceso de la siembra y el efecto que hace la semilla en cada corazón. Recordemos que la palabra de Dios es una semilla espiritual. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué clase de terreno o de tierra somos nosotros. En otras palabras, qué clase de personas, qué clase de cristianos somos nosotros, qué importancia le damos a la palabra. Si la apreciamos como semilla de Dios o como algo superficial, como algo que no le damos importancia. Pero la palabra de Dios es tan importante porque esa es la que nos da vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Y qué importancia le damos a esa palabra, hermanos, como semilla en nuestra vida? ¿Qué importancia? Recordemos que la palabra de Dios no da fruto si la tierra que somos nosotros está sucia. Usted no va a hacer un jardín y a sembrar sus plantitas estando sucio. Usted le arranca la basura. Así el Señor también quiere que de nuestra vida saquemos todas las impurezas que no le gustan a Dios. Dios nos instruye cómo hacerlo. Vamos a ver en Santiago capítulo 1, 21 al 22. Santiago 1, 21 al 22. Porque todo nos dice la palabra. Santiago capítulo 1, del 21 al 22. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como estudiantes del Señor, como sus discípulos. Tenemos que obedecer la instrucción de Él. Porque estamos en la escuela del Señor, porque la iglesia es una escuela. Entonces aquí estamos aprendiendo. Y el Dios nos dice aquí, Santiago 1, 21 al 22. ¿Lo tienen? Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Primer paso, desechar, limpiar la basura. ¿Para qué? Entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros, como discípulos del Señor, como terreno fértil del Señor, tenemos que limpiar nuestro terreno, nuestra vida, para que la palabra de Dios entre. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Porque si solamente somos oidores y no obedecemos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Ahora veamos que nosotros sembramos todos los días. Todos los días sembramos en nuestra vida.
todos los días. Veamos en Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, 7 al 8. Verses 7 to 8. Gálatas capítulo 6, Galatians chapter 6, versículos 7 al 8. verses 7 to 8. Porque es fácil engañar de uno mismo. A veces decimos, yo estoy bien ante el Señor, soy buen cristiano. Pero de boca nomás. No analizamos lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay algo que no le gusta al Señor, entonces estamos sembrando mal, porque estamos sembrando en un terreno sucio, donde no va a dar fruto. Y el Señor quiere que limpiemos nuestra tierra para que la siembra de la palabra dé fruto. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Estamos en las parábolas del reino. Mateo 13. Es el centro del estudio. Lo repito, para que recién llegaron. Y dice así, en Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra buena semilla en su vida, si usted siembra buena obra en su vida, va a cosechar bien. Pero si le pone una semilla mala, pues está un terreno malo, sucio, no va a dar nada. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Y quién es el que siembra la palabra? Dios. Nosotros somos el terreno. Entonces, nosotros, como dueños de ese terreno, que somos vivos, entonces tenemos que limpiar nuestra vida todos los días para que dé fruto la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Juan 6:63. San Juan 6:63. La importancia que tenemos que darle a la palabra de Dios. Juan 6:63. John 6, verse 63. Juan 6:63. Y dice así, palabras textuales del Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. La carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Por eso es que si le damos valor a lo que el Señor está sembrando en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, nos va a dar vida eterna. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro. 1 Peter chapter 2, Primera de Pedro. verses 1 and 3. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 Peter chapter 2, verses 1 and 3. ¿Lo tienen? Y aquí nos da otra vez un repaso. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, todo esto son hierbas malas. Vamos a compararle como hierbas malas en el jardín de nuestra vida. Desead, dice el Señor, desead como niños, después que desechamos, después que nos vaciamos nuestra vida de todo lo malo, entonces queda limpia, entonces hay deseo de esta. Es como que usted cuando se llena el estómago no quiere nada. Así no le podemos comparar a lo espiritual. Si nuestro corazón está sucio de las cosas, no le entra la palabra. No tiene deseo de la palabra, porque su corazón está ocupado, su terreno está ocupado. Pero cuando ya desechamos, limpiamos todo, entonces desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esta, la palabra de Dios, crezcáis para salvación.
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si queremos salvar nuestra alma, hermanos, si apreciamos nuestra salvación, limpiemos nuestra vida obedeciendo la palabra del Señor. Solo obedecer. No tenemos que hacer nada. No tenemos que pagar nada. Solo obedecer la palabra de Dios. Esa es la limpieza que tenemos que hacer. Tenemos mal genio, vamos a quitarle eso. Tenemos esto, son mentiras, vamos a cortar eso. Vamos a desechar, Señor, ayúdame a desechar esto que no me conviene. Esto me separa de ti, de mi comunión contigo. Ayúdame. No quiero ser así. Entonces pedimos ayuda al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos fortalece y Él nos ayuda. Y con la ayuda de Él, pues todo lo podemos. Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a Mateo capítulo 13, del 10 al 11. Mateo 13. Mateo 13, del 10 al 11. Seguimos con la palabra de Dios, la parábola del Señor. Y dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, los estudiantes, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le hablas? ¿Por qué le haces le hablas comparativamente? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros los discípulos, nos está diciendo a nosotros que somos sus estudiantes de la palabra, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A nosotros que estudiamos la Biblia. Mas a ellos, a los que no estudian, a los que no aprecian la semilla de la palabra de Dios, no les es dado. ¿Vieron? ¿Qué comparación? Aquí vemos entonces, amados hermanos, la importancia y el privilegio de ser un discípulo, un estudiante de Cristo. Amén. Porque ese es el orden de Dios. Él dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se ha hecho, no se hace discípulo. La iglesia, en lugar de hacer una escuela, muchas veces son clubes sociales. Y eso no agrada a Dios, porque no estamos obedeciendo la palabra. Nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra del Señor primeramente en nosotros, para cuando demos fruto, entonces nosotros hacer lo mismo como el Señor. Ser sembradores de la palabra, porque somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y como discípulos nos da la palabra, y entonces la palabra debemos de compartirla con otros, no quedarnos para nosotros más. Bendito sea el Señor. Entonces seguimos. Veamos ahora otra importancia que vemos en Juan 8, 31 al 32. San Juan 8. San Juan 8, 31 al 32. Le dice al Señor a un grupo grande que le seguía a él, que querían ser discípulos, pero no se animaban todavía. ¿Y qué les dice el Señor? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y les dijo así: si vosotros permanecieres en mi palabra. Primer requisito para ser un discípulo, un estudiante, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Estar conectados todos los días con ella. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser verdaderamente los discípulos, los estudiantes de Cristo, tenemos que permanecer en la palabra de Él. ¿Y qué pasa? Y conoceréis la verdad bíblica. Y esa verdad os hará libres de todo engaño, libres de toda falsa enseñanza. Entonces, eso es la importancia de ser discípulo. Porque el discípulo obedece al Señor,
hasta el fin. Ahora volvamos a Mateo capítulo Back to Matthew 13, versículo 12. verse 12. Mira lo que dice aquí el Señor. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué tiene? ¿El dinero? No. Aquí no dice el de dinero. A cualquiera que tiene, ¿qué es lo que entiende el estudiante? La palabra de Dios. Entonces, porque a cualquier estudiante que tiene la palabra, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene la palabra, no aprende nada, aún lo que tiene le será quitado. Wow, qué triste, hermano. Ahora, para entender un poquito mejor, vamos a Marcos 4, Mark 4, del 23 al 25. 23, Marcos 4, Mark 4, del 23 al 25. 23 to 25. Ujú. La importancia de mantener la palabra en nuestro corazón, hermano. ¿Para qué? Para que el Señor nos siga dando más, pues. Porque si no le damos importancia a lo que Él nos ha dado, nos lo va a quitar. Y dice así: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y aquí todos nosotros no somos sordos, ¿verdad? Tenemos 2 oídos, gracias a Dios. Les dijo también: mirad lo que oís, mira lo que estás escuchando. No escuches a cualquiera. Escúchame a mí, dice Dios, y a través de mi palabra escrita. Por eso que nos dio 2 ojitos para poder mirar y una boquita para poder hablar lo que miramos, que es la Biblia escrita. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís lo que estás oyendo, la palabra, o serás medido. Te van a multiplicar o te van a quitar. Y aún se le añadirá a vosotros los que oís, dice la palabra. Porque al que tiene la palabra, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ese es un principio bíblico. Es un principio de Dios. Por eso es que el Señor dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es nuestra sagrada obligación, hermanos, todos los días comer la palabra. Usted saque tiempo, sea de mañana, a la hora que usted pueda. Pero aliméntese de la palabra. Para que realmente sea un estudiante, un discípulo, tiene que comer todos los días una porción de la palabra. Si no, no va a crecer. Así es. Ahora vamos a Mateo 13, Back to Matthew 13. del 13 al 5. Mateo 13, del 13 al 5. Al 15. Verses 13 to 15. 13 al 15. Entonces dice así: por eso les hablo por parábolas. Por eso dice el Señor. Porque no tan duros para ser discípulos, tan duros para ser estudiantes. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, se hacen los ciegos. Y oyendo no oyen ni entienden, se hacen los sordos. Ciegos y sordos nos hacemos cuando no le damos importancia a la palabra. Por eso vemos tantos cristianos, bebés, en el mundo golpeándose, sufriendo ataques del mundo. ¿Cómo les da? Se van por el piso, se van tras la droga, tantas cosas. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis. Vas a oír la palabra y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente la palabra de Dios. Les da hasta sueño cuando escuchan la palabra.
Esos son los oídos que están cerrando a la palabra y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo, dice Cristo, y yo los sane. Porque el que sana nuestros oídos, el que sana nuestros ojos, el que sana nuestro cuerpo, nuestro corazón es Dios, a través de su palabra. Entonces la importancia de la palabra en nosotros tiene que ser fundamental, hermanos. Ahora sigamos en Mateo, versículo 16 al 17. 16 and 17. Mateo 13, 16 al 17, y dice, pero, aquí está el premio, pero bienaventurados vuestros ojos, le dice a los discípulos, nos está diciendo a nosotros que somos sus estudiantes, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven lo que estamos leyendo, y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién estamos oyendo? A la palabra de Dios, a Dios mismo que nos está hablando a través de la palabra escrita. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, porque estaban viendo al Creador, estaba hablándoles el mismo Señor Jesucristo en persona y no lo vieron, no sabían, ni siquiera conocieron que Él era el Creador, y oír lo que oís y no lo oyeron. Asimismo, cuando nosotros no le damos importancia a la palabra, como que no es de Dios, como que es el pastor nomás que está hablando, pero no es el pastor nomás que está hablando. El pastor está hablando solamente él cuando habla palabra de él, pero cuando está leyendo la Biblia estamos hablando palabra de Dios. Entonces estamos viendo y oyendo espiritualmente a Dios, porque el mensaje de él, gracias al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, Amén. nuestro Dios interno, porque por medio de él podemos ver la palabra escrita, podemos apreciar la palabra escrita y ver al Señor Jesucristo en nosotros. Veamos por qué la Biblia lo dice. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Mire la importancia de leer la palabra, hermanos. Porque este es el espejo de Dios que nos ha dado. Para que podamos mirar en este espejo y lo miramos a Él. A Él. ¿Lo tienen? Por tanto, dice, yo les espero. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos los hermanos aquí, hermanos, que somos estudiantes, mirando a cara descubierta, tápese, quítese la venda de los ojos, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando miramos con el corazón abierto a la palabra de Dios? Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos miramos en la luz de la palabra divina, que ese es nuestro espejo espiritual. Aquí vemos a Dios y también nos permite vernos a nosotros mismos cuál es nuestra condición real y verdadera delante del Señor. Esta no miente, la palabra de Dios no miente, este espejo no miente, el del baño sí miente, porque no nos revela solamente lo físico. En cambio, la palabra nos revela todo lo espiritual, todo dentro de lo que no vemos. Pero decimos, si vemos la gloria de Dios y apreciamos la palabra del Señor, bendito sea el Señor. Amén. Veamos en Lucas 10, 21 al 24. Lucas 10, Lucas 10 del 21 al 24. Lucas 10 del 21 al 24.
aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Se regocijó. Y dijo, yo te alabo, oh Padre. Se puso a orar enseguida, a conversar con su Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, la palabra de Dios, de los sabios y entendidos, de los fariseos, de los que se creían doctores de la ley, y las has revelado a los niños, porque Él nos miraba como niños, y nos mira como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, repito, y aquel a quien el Hijo, o sea, Jesucristo, lo quiera revelar. Él nos revela, ¿cómo? A través de la palabra. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, a los discípulos, a los estudiantes, a nosotros, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Nosotros podemos ver a Cristo aquí a través de la palabra, hablándonos y llegando a nuestro corazón, lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros podemos entender, hermano, podemos ver lo que Dios nos está diciendo la palabra, y nos hace entender cómo la semilla espiritual sembrada por Él mismo. Ahora volvamos a Mateo capítulo 13, del 18 al 22. Mateo 13, del 18 al 22. Y dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí explica él la parábola del sembrador. Y dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque tenía tan poquito que le fue quitado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Le comieron los pájaros, se le comieron la comida, la semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, dice, qué lindo, conocí a Cristo. Pero, aquí hay un pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Porque no se alimentó de la palabra. Pues al venir la aflicción, la prueba, los problemas o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae, se aparta. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los problemas que hay, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la triste condición de vida de muchos cristianos, amados hermanos. Medios cristianos, medios convertidos, medios salvos, afanados, preocupados. ¿Por qué? Porque la palabra se les fue. Y quedaron en el aire. Por eso es que tenemos que alimentarnos de la palabra para tener más, nunca menos, nunca. Porque cuando usted se comienza a alimentar de la palabra, pasa lo siguiente. Un día que usted no se alimente de la palabra, usted no puede dormir. No puede. ¿Por qué? Porque su espíritu, su alma y su mismo cuerpo, te faltó algo, te faltó el postre, te faltó lo más sabroso, la palabra. Sí, hermano, haga la prueba. Usted enseguida busque la Biblia y verá que usted descansa tranquilamente. No se atreva a dormir sin leer la Biblia. Hágalo costumbre y eso es muy saludable. Bendito sea el Señor. Amén. Porque el Señor nos dice en Mateo mismo 6,
del 31 al 34, Mateo 6. 31 to 34. Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Él es nuestro dueño. Mateo 6 del 31 al 34. Aquí están los cristianos afanados, preocupados, medio cristianos, medio mundanos. No os afanéis, dice Cristo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es la palabra de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Él va a suplir todo lo que nos falta. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes, mi hermano, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y hermanos, ¿sí? No tenemos que preocuparnos. Veamos en Filipenses 4, 6, 8. Filipenses 4, 6, 8. Aquí está un consejo. Verses 6 to 8. Filipenses 4, 6, 8. ¿Tienen? Por nada estéis afanosos, dice, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dándole gracias a Dios por todo lo que está pasando, pero démosle gracias a Dios. ¿Y qué pasa cuando le damos gracias a Dios por todo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos que el remedio para los afanes, para las preocupaciones, es la oración. Por lo demás, aquí está el sello de la tranquilidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, que solamente encontramos en la Biblia, todo lo honesto en la Biblia, todo lo justo en la Biblia, todo lo puro en la Biblia, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué? ¿Dónde encontramos todas estas maravillosas realidades? Solamente en la Biblia. Amén. Es solamente aquí encontramos. No tenemos que buscar en nada. Aquí. No tenemos que aprender a la televisión. No tenemos que ni hablar por teléfono, ni hablar con nadie. Solamente hablar con Dios por medio de la palabra. Y nada más. Nos conectamos con Dios y Él arregla todo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué rompernos la cabeza? ¿Por qué sufrir tanto, amargarnos, desesperarnos? Confiemos en Dios. Si Dios dice al que cree, todo le es posible. Todo, no dice casi todo, todo. Entonces aprendamos a confiar. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra para tener la fortaleza, la tranquilidad y la fe bien puesta. Veamos el versículo 23 de Mateo 13. Back to Matthew 13, verse 1. Dice así el versículo 23 de Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, mire qué lindo, este es el que oye y entiende la palabra. Miren, si usted se alimenta de la Biblia todos los días, usted está capacitado para oír y entender la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Qué lindo, hermano. El creyente obediente es buena tierra. ¿Por qué? Porque oye, entiende y obedece la palabra de Dios y da fruto en abundancia. Y el fruto es lo importante para nuestra vida, porque estamos dando fruto.
Si usted siembra algo, usted necesita ver el fruto. Amén. Si no hay fruto, entonces ¿dónde está para allá? Dice, ya no siembro más. Usted siembra tomate y nunca cosecha un tomate. Dice, no siembro. Voy a cambiar de semilla porque eso no sirve. Pero en cambio la palabra de Dios sirve toda la vida. Amén. Veamos en Juan. John, Juan 15 del 4 al 5. El fruto que Dios el Padre quiere ver en nosotros. Él quiere ver nuestro fruto, porque Él es el agricultor, el labrador. Cristo es el árbol. Nosotros somos las ramas. ¿Quién tiene que dar fruto? Las ramas. Nosotros como ramas damos el fruto. Entonces vemos aquí Juan capítulo 15 John 15, del 4 y 5. for the Father. Y dice así, permaneced en mí. Aquí está. ¿Cómo permanecemos en Cristo? En la palabra. Conectados con la palabra. Y yo en vosotros. ¿Ah? Qué lindo esa doble conexión. Ahí engrampada con el Señor. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el árbol. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo. No te equivoques. Yo soy el árbol. Vosotros los pámpanos, las ramas. Ustedes son las ramas mías, dice Cristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Vemos tantos cristianos que nunca dan fruto para nada. ¿Por qué? Porque están desconectados de la vida. Se desconectaron ellos. Dios no, nosotros mismos nos desconectamos. Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a Mateo 13, Matthew 13, del 24 al 29. 24 to 29. Y dice así. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. En su campo, que es la iglesia. En su campo. Porque aquí otro campo, que es el campo del mundo. Pero aquí en su campo. Es importante ver que aquí en su iglesia. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña con su fruto malo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. La parábola de la cizaña, amados hermanos, dice que Satanás sembrará sus semillas mientras la iglesia duerme. Pero si velamos, estamos atentos, no le damos chance a que siembre. Solamente Cristo, porque estamos velando todo el tiempo con la palabra. No lo dejamos sembrar. Veamos en Romanos 13 del 11 al 14. Romans 13, Romanos 13 del 11 al 14. 11 to 14. ¿Lo tienen? Romanos 13 del 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es tiempo, hermano. Estamos en tiempos peligrosos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya Cristo viene pronto. La noche está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, que es la palabra de Dios.
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Veamos en Santiago, capítulo 4, del 7 al 8. Santiago, capítulo 4, del 7 al 8. Versus 6. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo huye el diablo de nosotros? Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos entregamos 100% a Dios y decimos: Señor, tú eres el único que me ayudas, tú eres el único. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero muchas veces la gente quiere que Dios se acerque, pero el orden bíblico no es así. Nosotros tenemos que dar el primer paso y Él hace el resto. Repito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, dice. Bueno, hasta el 8 dijimos, nada más ya. Veamos en 1 de Pedro 5:8. Más adelante. 1 de Pedro 5:8. Porque estamos en peligro. First Peter. 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, sed templados, sed maduros, sed cuidadosos y velad. Cuida tu temperatura espiritual. ¿Cómo estás con Dios? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda todo con hambre, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora el lobo? El león, todo animal. Al descuidado, al que anda solito por ahí. Pero si andamos con Cristo, andamos con el Espíritu Santo, nadie se va a acercar, porque el Señor nos protege. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al verso 30 de Mateo 13, verso 30. Dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, dejad crecer la cizaña y el trigo juntos. Y al tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, porque no sirve. Pero recoged el trigo en mi granero. Mientras que la cizaña manda a quemar al fuego del infierno, al trigo, al que produce pan, lo recoja en el granero de Dios. La cizaña y el trigo crecen juntos, son casi iguales, pero su fruto es diferente. Diferente. Por eso el Señor nos dice en Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Aquí está lo que dice el Señor. ¿Lo tienen? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dios nos dice: si alguna persona viene a hablarte algo de Cristo, algo de la Biblia, examina su vida.
qué fruto tiene. Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice el Señor, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto de la persona nosotros conocemos quién es, de dónde viene, a quién pertenece. Amén. Bendito sea el Señor. Porque si ustedes vienen, algún amigo, alguna amiga dice, ven, vamos para acá, acá vamos a divertirnos, o fúmate esto, o toma esto. ¿Ah? No, si Cristo, yo también soy cristiano, no importa. Pero el fruto te está edificando que No es cristiano. no es cristiano. O es cristiano falso. ¿Ah? De boca. Entonces ahí está la diferencia. Tenemos que pedirle, para eso todo es el Espíritu Santo. Nos encontramos un problema, un dilema de eso. Espíritu Santo, por favor, guíame, alúmbrame, guíame tú. Dirígeme. Amén. ¿Me conviene esto o no me conviene? Y el Espíritu Santo ahí mismo le cierra o le abre la puerta. Una de dos. Volvamos a Mateo 13, 31 y 32. Versos 31 y 32. Y dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola, hermanos, habla del desarrollo del mal en la iglesia, del desarrollo del mal, de la maldad en la iglesia. Ilustra el pequeño inicio y su desarrollo a través del tiempo. Comenzó pequeñita, pero se está haciendo grande. Ahora veamos en sus ramas. Vemos la iglesia, comenzó con iglesias pequeñas, ahora son mega iglesias. Ahora vemos en sus ramas, en sus altares, las aves del cielo, que son bíblicamente hablando los demonios que hay en los falsos cristianos con la falsa doctrina. Veamos en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Aquí está. Porque todo advierte la Biblia. Porque todo esto está sucediendo en la iglesia. 2 de Corintios 11:4. Bendito sea el Señor. Y dice así: porque si viene algún predicando a otro Jesús, a otro Jesús, diferente que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu, un espíritu equivocado, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo soportan. Aquí está avisando del peligro que hay en la falsa doctrina. Ahora, volvamos a Mateo 13:33. Y dice así. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Aquí está falsa iglesia. Y escondió en 3 medidas de harina, tipo de la palabra, que es del pan de vida, hasta que todo fue leudado, envenenado. La mujer, la falsa iglesia, escondió el pecado en 3 medidas del pan de la palabra para contaminarla toda. Ese es el trabajo del diablo.
Estas 3 medidas son, aquí la Biblia lo marca estas 3 medidas. Primera, las falsas doctrinas. Veamos en Mateo 16, 5 al 12. Mateo 16, 5 al 12. Aquí está, la falsa doctrina. ¿Lo tienen? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos entendieron mal. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si andaban con el pan de vida, con Cristo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí vemos en la Biblia la falsa doctrina, lo que está reinando ahora en la mayoría de la iglesia de Cristo, desgraciadamente. Número 2, la apostasía, apostatando de la fe. Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1, que todo está registrado en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Aquí está. Solamente en la Biblia hay que escudriñar y ahí está toda la respuesta. Esas 3 famosas medidas que están envenenando a la iglesia. ¿Lo tienen? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Qué triste. La falsa doctrina, amados hermanos, vemos que lleva a la doctrina de demonios. Y la tercera medida, el amor al dinero. La doctrina de la prosperidad. La de las mega iglesias. Que de paso, ahora ustedes han visto que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios desaparece. Vamos a ver en Primera de Timoteo 6, de 3 al 10. Y dice así: si alguno enseña otra cosa, dice Dios en la Biblia, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que está escrito, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad de la palabra de Dios escrita, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque son comerciantes. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volvemos a la tierra. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué triste, hermano. Qué triste. Ahora volvamos a Mateo 13, Back to Matthew 13. versículos 34 y 35. 34, 35. Y dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. A la gente. A los discípulos no le hablaba por parábolas, acuérdense, a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que el Señor, desde el comienzo, Él habló por parábolas todo lo que había hecho. Ahora veamos el versículo 36 de Mateo 13 mismo. Mateo 36 al 43. We're going all the way from 36 to 43. Entonces, 13. despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo. El campo es el mundo. El campo de Dios era la iglesia, pero el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, nosotros. Y la cizaña son los hijos del malo, hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Recogerán de su reino, a la iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que no se mantienen fieles a Dios. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Cristo vuelva a la tierra, habrá un tiempo de cosecha entre lo bueno y lo malo. Ahora, vamos al verso 44 de Mateo 13. 44, verse 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Miren esto. En un campo, en el mundo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a buscar. El tesoro escondido, amados hermanos, es Israel. El campo es el mundo. El tesoro escondido no es Cristo ni el Evangelio. No. Cristo es quien compra y lo esconde de nuevo. Vino a morir por todos, y en el milenio Él va a restaurar ese tesoro escondido que es Israel al final del milenio, hasta el tiempo de la redención de la propiedad adquirida. Esto será al final, en el milenio, cuando Israel sea restaurado por Cristo. Y para terminar, vamos a los versículos 45 y 46. Verses 45 and 46. Ya vemos que el tesoro escondido es Israel, que termina ahora de arreglarlo en el milenio, o sea, al final de la gran tribulación.
Ahora vamos al 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aleluya. ¿Quién es esta perla preciosa? La iglesia. La iglesia de Jesucristo. Él la compró. La perla da gran precio a la iglesia de Cristo. Él fue la que la compró con su propia vida. Es Cristo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. 6, 19 to 20. Esa es la perla preciosa. Hay mucho valor. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Yo los espero, busquen más, busquen para que vean con sus ojitos. Y nunca se olviden de la perla preciosa. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos parte de la iglesia, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados. Aquí está Dios, su vida por nosotros. Nos compró por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19. First Peter 1, 18. Primera de Pedro 1, 18 al 19. First Peter 1, 18 to 19. Para no olvidarnos de quién somos. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice así. Búsquelo, que yo le espero. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para terminar ya, Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. 9 to 10. Ahí mismo en esa Same parte. book, First Peter. ¿Quiénes somos ahora nosotros? Mas vosotros, amados hermanos, sois linaje escogido en Cristo, real sacerdocio, no cualquier sacerdote, real, porque somos del real sacerdote del Dios Altísimo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él compró con su vida, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, gracias al sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje divino, Señor. Permite, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que podamos nosotros apreciar esa semilla maravillosa que es tu palabra. Tú viniste personalmente a enseñarnos, Señor, a comprarnos, Señor, porque fuimos comprados a sangre, con tu sangre preciosa, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, ayúdanos, Señor, a ser discípulos, a ser estudiantes de la palabra cada día, Señor. Ayúdanos a alimentarnos, por eso dices tú en tu palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, permite que esa palabra se haga viva en nosotros. Danos hambre y sed de esa palabra maravillosa para no poder vivir sin ella, Señor, sino ponerla en primer lugar, nuestro principal alimento, Señor, para que en cada oración nuestra, Señor, podamos
recordar tu palabra y agradecerte por todo lo que has hecho, Señor. Porque si no conocemos la palabra, no te podemos conocer a ti. No podemos darte gracias, no podemos valorar lo que tenemos, que somos tú, que tú eres el dueño de la perla preciosa, que somos nosotros, tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por mis hermanos que hemos sido consolados, exhortados y edificados por ella, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, Señor. Padre, yo te pido sanidad para mis hermanos que no han podido venir, Señor. Padre, gracias, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos a los otros.